Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra tercera clase de esta materia de seminario de negocios empresariales. Entonces, pues bien, hoy continuando con estos temas de la parte de negociación, que pues es un tema relevante para posiciones estratégicas que en algún momento ustedes como administradores van a llegar a tener que eh, pues ejercer esta actividad. Pues qué mejor que hoy continuar con este tema muy relevante para ustedes, ¿no? Vamos a ver entonces también en la plataforma que ya está cargada esta información y hoy respecto al tema que veremos, que tiene que ver con el conflicto en la negociación, que pues bien, por eso es tan relevante que ustedes empiecen a trabajar ciertas competencias desde ahorita que se están formando como administradores. Porque en algún momento, como les comentaba, pues van a tener que llevar a cabo el tema de la negociación y se van a enfrentar a conflictos. Es decir, el conflicto es, y aquí como lo mencionamos en la plataforma, eh, es una fase inevitable en toda negociación. Eso sí, siempre te lo vas a encontrar. Pues sin conflicto no hay negociación, ya que estaríamos, si es que no hubiera un conflicto, estaríamos solamente ante un acuerdo o ante una total desconexión entre las partes involucradas, ¿no? Es decir, no había una razón de ser para negociar algo. Simplemente es que ya algo está acordado, ya algo está dicho y pues simplemente se va a hacer. O sea, no hay una negociación. Para poder realizar una correcta gestión del conflicto, debemos tener presente que este nace de las necesidades, los deseos y las preocupaciones de los negociadores y no de las posiciones que mantienen. Es decir, eh, te va a servir mucho en la parte de la negociación que cuando tengamos ya, o sea, cuando empiece el conflicto como tal, va a ser con base a las necesidades, ¿sí? Y los deseos y lo que le preocupe a cada parte. Es decir, no solo tengo que ver por lo que pues a mí me preocupa, lo que yo deseo y lo que yo necesito, sino también escuchar, por eso es una habilidad también el entender a la contraparte que también necesita algo, quiere algo, le preocupa algo, para que yo también pueda entender, ¿sí? Su postura, eh, pueda entender lo que pues de alguna manera la otra persona va a necesitar o va a requerir y bajo esa situación podamos llegar a la negociación, porque sé que de alguna manera él tiene que poder alcanzar el objetivo que necesita y yo también, pero solamente va a pasar de esta forma, ¿no? Teniendo este comprendimiento de ambos puntos. Y bueno, ¿cómo podemos verlo? Vamos a ver algún video que les voy a mostrar para que entendamos un poquito de manera a lo mejor lúdica, eh, pues este tema del conflicto que como te menciono, va a ser algo que pues te vas a encontrar, ¿eh? O sea, no hay que tenerle miedo al conflicto, más bien hay que afrontarlo, pero no de una manera incorrecta, agresiva, sino de una manera, eh, pues lo más ideal es escuchar, es entender a la otra contraparte y de ahí, con base a eso, ahora sí llegar a un acuerdo y una negociación. Pero bueno, veamos este ejemplo de este video y después platicamos al respecto, ¿vale? Entonces, déjenme proyectar para que también se escuche el audio y listo, vamos a verlo.
Listo, muy bien. Pues bueno, en este video pueden ver claramente, a lo mejor de una manera, pues creo que muy evidente, ¿no? El tema del conflicto, cómo se puede, pues, trabajar de una u otra manera, ¿no? Como vimos en el primer ejemplo, era una manera agresiva de cómo se llevó a cabo este conflicto, ¿no? Entre los animalitos los más grandes y pues que incluso, ¿no? Como el eh, anteponer primero tus intereses ante el del otro, pues nunca llevó a un acuerdo, ¿no? Incluso hubo otras partes involucradas que también se vieron afectadas, que después lo otro es entender cuál era la necesidad de uno y de otro y saber exactamente cómo ambas partes podían lograr lo que querían, ¿no? En el final los más pequeñitos de esos animalitos, ¿no? Tenían la necesidad de uno al otro y lejos de estar forcejeando ver quién cumplía primero su objetivo, pues era ver cómo lo pueden hacer de manera mutua, ¿no? Que aquí dieron un ejemplo muy simpático, ¿no? De, pues se saltó uno del otro y pues pasaron y sin problema. Pero pudo haber dicho, bueno, pásale tú primero y después voy yo, que esto también nos pasa muchas veces, incluso en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando vamos manejando, nos ha pasado, ¿no? Que de repente alguien que se quiere meter a una fila, ¿no? Para poder salir del carril, incorporarse a otro, pues se mete a la brava y a ver, o entre uno y otro no se van dejando pasar, ya ver quién pasa primero, pues no, o sea, simplemente es creo que lo ideal aquí en este caso es por eso lidiar con el conflicto de una manera muy tranquila, transparente y saber que pues todos vamos por un mismo objetivo, queremos pasar y pues adelante, ¿no? Hay temas de, eh, ¿cómo decirlo? Ética, ¿no? Hasta en ese ejemplo que les pongo de vialidad, en donde pues sabemos que si nos vamos a incorporar, ¿no? Pues a lo mejor pasa uno, después voy yo y vamos uno y uno, ¿no? Eso sería como lo lógico. Pero bueno, pues es a través de entender que no me puedo poner en un tema a un mismo nivel emocional, y sino más bien entender la situación y también pues llegar a esos acuerdos, ¿no? Bueno, entonces el resumen de todo esto es, el conflicto va a existir siempre que llevemos a cabo una negociación, pero es importante no involucrar ni la parte emocional y lo otro importante es entender a la contraparte para saber también lo que mencionábamos aquí en el tema, ¿no? Eh, ¿Cuál es la necesidad de la contraparte, los deseos y sus preocupaciones? ¿Ok? Para que de ahí partamos y podamos tener argumentos que nos permitan negociar con la contraparte. Ahora, el costo efectivo, valor del riesgo asumido y beneficios esperados en las negociaciones. Fíjense muy bien este tema muy interesante. La mayoría de los negociadores profesionales afrontan cualquier negociación con un par de cuestiones en mente que determinan los límites dentro de los que de los que esto se puede asumir, ¿no? Eh, Siempre que los beneficios se esperen alcanzar por mantener el conflicto, se den entre estos límites, es decir, las posibilidades de resistirse a realizar concesiones aumentan. Esto, en resumen, ¿a qué se refiere? Eh, Podemos trabajar de dos maneras el tema del conflicto, la negociación. Hay algo que se le conoce como el LOA, que son sus siglas en inglés, Level of Aspiration, o en español, ¿qué significa? El nivel de aspiración. Este, pues esta postura, ¿no? En la negociación significa, es la oferta máxima a la que aspira el negociador y que normalmente se manifiesta en sus posiciones iniciales, es decir, lo que yo aspiro sí o sí lograr alcanzar o el máximo objetivo a alcanzar en la negociación. Y el MNS, que es este otro acrónimo que significa el Minimum Necessary Share o punto de resistencia. Significa el límite hasta el que está dispuesto a ceder en una negociación. Pues a partir de este se prefiere la ruptura y ya no ser más concesiones para negociar. Es decir, es lo mínimo que yo espero obtener en la negociación, si no, pues ya no sigo negociando o hasta ahí dejamos, ¿no? Para entender un poquito más cómo funcionan estos dos comportamientos que puede adoptar al momento de negociar,
y afrontando el conflicto, como habíamos mencionado. Bueno, según los estudios de Holmes y Trop, dependiendo de la posición que los negociadores adopten respecto a su LOA y a su MNS, los resultados pueden ser más o menos predecibles. ¿Qué me refiero con esto? Fíjense muy bien. Punto número uno. Los negociadores con un bajo LOA, es decir, un bajo nivel de aspiración y un bajo punto de resistencia, habitualmente logran peores resultados. ¿Por qué? Porque si yo como negociador voy con un nivel de aspiración muy bajo, es decir, ni siquiera he visto como lo máximo que podría alcanzar de resultado, y también mi punto de resistencia es ceder ante todo, pues claramente, ¿no? El resultado que se obtener es el peor que yo podría esperar. Ahora, otro comportamiento diferente, un alto LOA, es decir, un alto nivel de aspiración que se manifiesta en una demanda inicial alta, suele obtener mejores resultados, porque yo ya voy con una postura de lo que, pues del máximo que yo espero lograr en esta negociación. Y ahora, una tercera postura, un alto MNS y un alto LOA tiene unos resultados similares a un alto MNS y un bajo LOA. En estos casos, el LOA alto no influye en la resistencia del negociador a realizar concesiones respecto a un LOA bajo. Es decir, un alto MNS, es decir, un punto de resistencia alto, es decir, que yo no conceda tanto, pero también yo aspire a mucho, va a caer en el punto de, pues básicamente a lo mejor va a ser lo más complejo en llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, pues me va a ayudar a mantener un resultado, pues ideal, ¿no? En este punto. Y que bueno, pues al final puede ser que alargue un poquito la negociación, pero los resultados van a obtener. Y un bajo LOA y un alto MNS, es decir, un bajo punto de resistencia, pero un alto nivel de aspiración, suele lograr mejores resultados que un nivel de aspiración bajo y un bajo MNS. Es decir, este comportamiento es viable, ¿sale? Bajo esta referencia que estoy platicando, para poder no tener tanta resistencia a decir no puedo, no quiero, no, no cedo ante nada, sino más bien es ok, como platicábamos anteriormente en el tema del conflicto. Entender también lo que la contraparte va a requerir, va a necesitar. Yo sé que tengo que ceder en algunas cosas, ¿sale? Y eso, pues al final, sin perder de vista lo que yo quiero también alcanzar. Entonces, pues esos son los comportamientos y pues las formas en las que a lo mejor el negociador, tú como negociador, vas a ir a esta comunicación con la contraparte. Y entonces, dependiendo qué postura tomes, es el resultado que vas a obtener, ¿sale? Y como resumen de todo esto, pues lo que menos te funciona es un LO abajo y un MNS bajo, ¿sí? Es decir, pues prácticamente el que tú no tengas un nivel de aspiración, ¿no? Muy claro, y tampoco, y cedas a todos los puntos que te diga tu contraparte, pues claramente no vas a tener el mejor resultado, ¿sale? Pero ya vimos los tipos de negociación la semana pasada. De repente es importante que podamos tomar ese comportamiento cuando es la primera vez que yo quiero meterme en un negocio con un cliente y pues tengo que ceder, ¿no? Para que me conozca mi servicio, mi producto y de ahí podamos partir para posteriormente, ahora sí, hacer negocios en donde yo ya quiera más beneficios, ¿vale? Bueno, y por último, ¿cómo medir el costo efectivo? El costo efectivo no solo está determinado por los gastos directos, ¿no? Es decir, por la parte económica, los materiales que utilizo, temporales, emocionales, etcétera, que se ha de invertir para mantener el conflicto, sino también por los directos, indirectos, presentes y futuros, e incluso por el lucro cesante. Así que tenemos que ser muy minuciosos a la hora de valorar la inversión que debemos realizar cuando decidimos mantener el conflicto. Es decir, en la negociación, ¿qué es lo que buscamos? O sea, para tener muy claro el resultado que yo espero obtener. Eh, Siempre en la negociación voy a tener un impacto en la parte económica
¿sí? Material, temporal, emocional, es decir, qué tanto yo requiero ceder en tema de si soy el cliente, en tener que invertir menos, o si soy la otra contraparte, el proveedor, pues qué tanto quiero ganar, ¿no? Eh, o también en la parte de la calidad o la parte del beneficio que yo espero obtener, pero pues también se requiere la parte indirecta, ¿no? Es decir, lo que yo en algún momento voy a esperar, como te mencionaba en el ejemplo, ¿no? De, pues tal vez voy a ceder aquí un poquito, pero después voy a tener que llevar a un nivel de aspiración diferente en mis negociaciones, ¿no? Eh, pero bueno, tengo que contemplar muchos aspectos, no solamente la parte directa, que es muy tangible, ¿no? La parte económica, sino también la parte futura de mantener una relación a largo plazo. Pues bueno, con esto terminamos nuestra clase grabada del día de hoy. Eh, ya pueden ver también todo el material en la plataforma. Y bueno, pues en la clase en Zoom podremos platicar más a fondo de este tema que es muy relevante, como pues lo hemos platicado desde un principio en este seminario. Buscaremos hacer ejercicios incluso de negociación después de este tema que vamos a revisar para que ustedes vayan practicando y eso les sirva por lo que van a vivir. Se los prometo, así sucederá. Si es que también ustedes, claro, quieren llegar a posiciones estratégicas, les va a tocar negociar. Y que como también lo comentábamos, a veces ni siquiera solo es en la parte profesional, la negociación la vamos a encontrar en todo momento, desde con familiares, ¿no? Amigos, hijos, padres, hermanos, esposa, esposo, siempre va a haber inmerso este tema, en donde, tomando el tema principal del día de hoy, el conflicto. Siempre va a existir conflicto, pero bueno, pues tenemos que saber cómo afrontar el conflicto dentro de las negociaciones para llegar a los mejores acuerdos. Y bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en breve en la clase en Zoom para poder continuar con el tema. También importante, veamos el ejercicio en clase que se va a tener para el día de hoy, que va a ser referente a este tema, un mapa mental, y también pues la tarea que van a tener que llevar a cabo, que en la clase en Zoom la vamos a poder platicar. Muchísimas gracias y excelente día.